Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales, de amor y luz. Saludos, somos el Grupo Arcturiano. Nunca olvides que elegiste estar en la Tierra en este momento, para participar en el proceso de ascensión, y al tomar esta decisión, sabías muy bien que olvidarías quién eras, y por qué viniste, y que sería un momento de agitación personal, y globales. La Tierra es un universo espiritual poblado de hijos e hijas de Dios, pero no se ve ni se experimenta de esta manera, porque la conciencia de la mayoría permanece hipnotizada por creencias de dualidad y separación. La mayoría aún no se da cuenta de que es el aspecto creativo de su propia conciencia, y de la de todos los demás el que crea, mantiene, y sostiene un sentido material del mundo. Estás sirviendo al proceso de ascensión simplemente, viviendo cada día desde tu estado más elevado de conciencia. El trabajo ligero se trata de ser, en lugar de hacer, porque la energía vibratoria de tu conciencia irradia desde ti, donde quiera que vayas, ya sea en persona o en pensamiento. Recuerda siempre que las buenas apariencias materiales son conceptos tan ilusorios como las malas apariencias, porque ambas son expresiones de dualidad, guerra y paz, enfermedad y salud, felicidad y tristeza, carencia y abundancia. Las energías que emanan de cada persona son sentidas automáticamente en algún nivel por quienes la rodean, porque solo hay una conciencia. Sin embargo, la elección de alinearse con la energía de otra persona depende de ti. Los empáticos, que son muy sensibles a la energía de los demás, a menudo luchan por evitar alinearse con la energía de los demás, porque la sienten, y creen que es suya. Si tienes dificultades con esto, ve hacia tu interior, y declara la intención de estar siempre alerta cuando esté sucediendo. Alinearse con la energía de otra persona, suele ocurrir inconscientemente durante algo tan simple, como conversaciones intensas que te dejan agotado. Un ejemplo de cómo funciona la energía, lo vemos en situaciones actuales, la energía de baja resonancia que fluye inconscientemente de una conciencia de soy menos, o no soy digno de amor, se alineará con la misma energía de baja resonancia, de alguien que le expresa a través del estado de conciencia de matón. Evita involucrarte intensamente con apariencias de dualidad, separación y dos poderes, y confía en que todo avanza según el plan. Cuando te quedas atrapado en las apariencias, estás agregando energía a la apariencia. Toma las medidas que necesites para mantenerte centrado en la verdad, mientras permites que tu intuición te guíe. Infórmate, pero hazlo con el desapego, que proviene de saber que la realidad divina subyace en cada apariencia, de lo contrario no habría apariencia. Cada uno tiene dones únicos, porque cada uno es una expresión individualizada de la creatividad divina. Encontrarás que algunos aspectos de tus dones cambian, incluso si es solo un cambio en tu manera de pensar acerca de algo. El trabajo, la creatividad, los intereses y los conceptos arraigados sobre la vida en general van a desaparecer, o cambiarán a una forma nueva y superior, en lugar de aferrarse, así es como siempre lo hemos hecho. Puedes estar abierto a nuevas ideas, sabiendo que nada real puede morir o desaparecer, es solo la forma material resonante inferior, o el concepto de una idea espiritual lo que muere o desaparece. No todos los cambios serán mejores, o de mayor resonancia al principio, porque muchos de los encargados de realizar los cambios, todavía están trabajando desde la conciencia tridimensional. A medida que una persona evoluciona espiritualmente, su resonancia energética se vuelve más ligera, más brillante y más refinada, lo que a su vez permite un mayor conocimiento con respecto a personas, lugares, ideas y creencias. Las experiencias de introspección pueden ser aterradoras, porque automáticamente relegan a ser falsas. Algunos de ustedes comenzarán haciendo el trabajo que han estado haciendo, y comenzarán a tener ideas sobre cómo podría hacerse mejor, o más eficientemente. Otros de ustedes pueden encontrarse completamente alejados de lo que han estado haciendo, ya sea por elección o por la fuerza.
sepan que su yo superior les está brindando experiencias que necesitan para un mayor crecimiento, que los impulsarán hacia algo más elevado y mejor. Toma los pasos que se te indiquen, sabiendo siempre que cada experiencia es una faceta del viaje evolutivo espiritual, y nunca una mala suerte aleatoria. Todo lo que vibra con frecuencias obsoletas debe cambiar, porque la conciencia colectiva está solucionando lo que a su vez les permite manifestarse como formas que se alinean más estrechamente con la realidad. Confía en ser tú mismo, no en el sentido humano del yo basado en el ego, sino en el tú real que eres, que siempre ha estado, y siempre estará presente, incluso si aún no lo has experimentado completamente. Vas a notar que las soluciones y las nuevas ideas llegan rápidamente y sin esfuerzo, porque tu conciencia de ser realizado y autosuficiente, automantenido, ha abierto la puerta a su manifestación. La meditación es reconocer y descansar conscientemente en la conciencia de uno mismo como yo, sin expectativas ni búsqueda. Cuando meditas de esta manera, le estás diciendo a tu ser superior que estás abierto y listo para más. Las ideas y respuestas a veces surgen durante la meditación, pero con mayor frecuencia se manifiestan más tarde, cuando la persona está mejor preparada para recibir la información necesaria, a menudo cuando menos se espera. Nunca creas que el tiempo dedicado a la meditación es tiempo perdido porque no ha pasado nada. Muchos están programados para esperar que esto o aquello suceda durante la meditación, y si no es así, piensan que han fracasado. Algunos piensan que la meditación es una fuente de ingresos personal para conseguir lo que quieren. El tiempo dedicado a descansar en silencio nunca se desperdicia, y siempre se responde. Deja de lado todo, y cada uno de los conceptos sobre cómo deben llegar las respuestas, o cómo debe experimentarse la meditación. Incluso un segundo pasado en una conciencia de unidad es una oración verdadera, y siempre contestada. Llevas mucho tiempo esperando el nacimiento de un mundo nuevo. Trata de comprender que la ascensión de la Tierra es un proceso que involucra las energías tridimensionales de una conciencia colectiva que se ha expandido y construido durante muchos miles de años. Se están produciendo aclaraciones globales y personales, y altas frecuencias de resonancia se están integrando en los cuerpos físicos. Pero esto debe suceder como un proceso en energía tridimensional. Nunca ha sido, ni podría ser otra cosa, que el único Dios infinito expresándose, todo lo demás es un sueño. Gracias, con amor, somos el Grupo Arcturiano. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos. Soy la Madre Divina. Mi amadísimo trabajador del amor y de la luz, es hora de que te levantes, y de que brilles con tus verdaderos colores. Has trabajado diligentemente en muchas vidas para estar aquí, en este momento, en esta vida. Transformas todo lo que trajiste contigo en términos de apegos etéricos, que siempre vienen con cada vida. Lo sientes en tu aura, ahí están adheridos diferentes sentimientos, y muchas veces tiene que ver con vidas anteriores. Ahora, tu tarea más importante es brillar en tu auténtica luz de amor, y ser el pilar de la nueva tierra. La nueva tierra es la misma, pero con la conciencia mejorada del amor. El conocimiento te hace volar, y también brillar en tus verdaderos colores de amor. El conocimiento sobre la Madre Tierra, lo que necesita, y quién es ella, es lo más importante que hay que saber. Ahora es esencial comprender que todo está vinculado, y que necesitas a tus amigos de amor y luz, ya están unidos, son verdaderamente una familia. El tiempo de estar solo ya no es necesario para tu transformación. Ahora es el momento de que seas quien eres en tu luz, y de comunicarte con tus hermanos y hermanas, ya que están listos para brillar juntos. Crea un círculo completo ahora,
en el sentido de que has aprendido todo lo que hay que aprender dentro de ti, y ahora es el momento de transformar el conocimiento hacia afuera, hacia tu vida, hacia tu comunidad. Por ejemplo, haz lo que ames, sigue tu corazón y cree en tus sueños. Comunícate conmigo, y te guiaré cuando quieras. Te amo. Bendiciones. Yo soy la Madre Divina. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.